13. Nuevas precisiones para el capítulo I. Cuadernos V, 211 a 219 y 1923, desde el folio 1159 hasta el 1472, 1895, 1 a 2384, 13, de enero a julio de 1863. El capital se manifiesta también bajo la forma de trabajo pasado, en la máquina automática y en las máquinas puestas en movimiento por él, se manifiesta, como es posible demostrar, independientemente del trabajo vivo. En vez de someterse al trabajo vivo, lo subordina a sí mismo, el hombre de hierro interviene contra el hombre de carne y hueso. El sometimiento del trabajo del hombre de carne y hueso al capital, la absorción de su trabajo por parte del capital, absorción en la cual está encerrada la sustancia de la producción capitalista, interviene aquí como un factor tecnológico. La piedra angular está lista. El trabajo muerto, tote, puesto en movimiento y el trabajo vivo, que es solo uno de sus órganos dotados de conciencia, se hacen evidentes. El vínculo vivo de todo el taller no se apoya en la cooperación, ahora el sistema de máquinas forma un todo, al cual está subordinado el taller vivo en cuanto está compuesto por obreros, 2058, 10 a 21, 188. En el mes de enero de 1863, Marx volvió a ocuparse de la tecnología, releyó su cuaderno tecnológico histórico de 1851-272. Lo que había escrito en los Grundrisse, 273, y todo lo referido al plusvalor relativo, que venía tratando bajo la numeración 3, el punto 4, incluiría el tema de la acumulación, que trataremos en el parágrafo 13.3, que hemos expuesto en el parágrafo 5.4, al que remitimos al lector para recordar la interrupción del cuaderno V en la página 211 del manuscrito, ya que se cita el time del 26 de noviembre de 1862, 1895, 7,274, como hemos indicado más arriba. Estos cuadernos finales, del 19 al 23, podrían ser considerados un cuarto momento en la redacción de los manuscritos del 61, 63, 275 y analizan, en cuanto a lo esencial, 4 grandes temas: la cuestión de la tecnología en el aumento de extracción de plusvalor relativo, parágrafo 13.1, temas sobre la acumulación, sobre reproducción y sobre el retorno del dinero en el capital, 13.2, el asunto del salario, de la subsunción y la productividad del trabajo, 13.3, y, en diversos lugares, el estudio histórico, a partir de la época de Petty, de más de 65 autores, 13.4. Esto puede verse en los planes, más que índices, ya que a veces no los respeta de hecho en el contenido de los cuadernos, que copia al inicio de sus cuadernos. Por ejemplo, en el cuaderno 22 escribe, Gama, el sistema colonial, 1891-25, pero no trata la cuestión. Mientras que la larga lista de los 65 autores colocados al comienzo del cuaderno 23. 1892, 30 a 1893, 24, sirve de índice para las materias expuestas, pero estudia más autores, y no en el orden indicado. Podemos decir, en general, que se ocupa aquí de cuestiones referentes al tomo primero del Futuro el Capital, pero no exclusivamente. De todas maneras, Marx termina los 23 cuadernos abrumado por la responsabilidad de dar a luz su libro, que tanto le pide Engels y que él promete como ya casi listo, pero sabe perfectamente que está muy lejos de terminarlo todavía, aunque escribe que de todas maneras muy pronto llevará él mismo, la cosa, el libro, a Alemania, punto 276. 13.1. El plusvalor relativo, revolución del modo de producción o la verdad tecnológica, 1895, 1 a 2039, 30, 277.
El materialismo de Marx, productivo y no cosmológico, 278, desempeña aquí toda su función. Se trata del tema del modo de producción, tan mal traído en tiempos recientes. En el capítulo 5 hemos expuesto el tema del plusvalor relativo y la cuestión de la inclusión de la maquinaria en el proceso de producción. Pero allí se trataba de una manera más formal o económica, en cuanto aumentaba el plusvalor como tasa, aunque disminuía el valor de cada producto. Aquí, en cambio, Marx cambia de nivel y analiza la cuestión más bien desde un punto de vista material y tecnológico, y, gracias a ello, descubre en este nivel material la diferencia entre instrumento, Werkzeug, y máquina, que específicamente es una cuestión tecnológica, pero que determinará una revolución también económica del modo de producción, Produktionsweise. En los Grundrisse, Marx había hablado de modos de consumo, modos de distribución, modos de intercambio e igualmente de modos de producción. Son maneras de trabajo, de producción, son métodos o técnicas del proceso de trabajo. Es el momento material, en cuanto a la efectuación opuesta en la realidad de un fruto o producto del trabajo, que siempre tiene que ver con la técnica, la tecnología, los procedimientos del proceso productivo del valor de uso del artefacto fabricado. Ha hecho mucho mal el haber identificado el modo de producción con la totalidad estructural del sistema capitalista o con el capital mismo, constituido, según esta posición, por diversas instancias, la económica, política, ideológica. ¿Dónde quedaría la instancia tecnológica, tan esencial para Marx? ¿Sería este estructuralismo un idealismo antimaterialista, antitécnico o antitecnológico? Nada de eso. Marx consideraba el modo de producción de una manera precisa, aunque este concepto ha sido frecuentemente distorsionado. 279, ya en 1842 escribía: lo mismo que todo determinado modo de vida, Weise des Lebens, es el modo de vida, Lebensweise, de una determinada naturaleza, 280. En 1845, en la ideología alemana, escribe: el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del modo en que comienza a producir sus medios de vida, Lebensmittel zu produzieren. El modo, Weise, como los hombres producen sus medios de vida depende de la naturaleza misma de los medios de vida. Este modo de producción, Weise der Produktion, por primera vez aparece esta denominación, es ya un determinado modo de objetivar la vida, un determinado modo de vida, Lebensweise, punto 281, de donde se deduce que un determinado modo de producción, Produktionsweise, ahora escribe la denominación del concepto de manera definitiva, o una determinada fase social lleva aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, 282. En la miseria de la filosofía 1847, vuelve sobre el tema. Las máquinas no son más que una fuerza productiva. La fábrica moderna, basada en el empleo de la máquina, es una relación social de producción, Gesellschaftliches Produktionsverhältnis, una categoría económica, 283. Aún en el manifiesto se refiere al tema. La introducción de las máquinas y la división del trabajo, despojando a la labor del obrero de todo carácter individual, le han hecho perder todo atractivo, punto 284. Independientemente de la formación social en la que se encuentre, el proceso de trabajo es la inmediata relación del hombre-naturaleza, acción material por excelencia. Subsumido en el capital, el proceso de trabajo como capital produce plusvalor, ese doble momento constituye el modo de producción capitalista. Marx analiza en estos cuadernos sube 19 y 20 el cambio propiamente material del modo de producción y, en especial, la revolución de una parte determinada del capital constante, 1901, 9 a 10, lo que, por otra parte,
produce también una revolución en las relaciones de producción, 1973, 21 a 22. Para ordenar la exposición, expondremos el tema del cambio de la base material o base tecnológica, 1975, 15, 285, en tres momentos: el taller artesanal, la manufactura y la gran industria, la que, por su parte, puede diferenciarse en taller mecánico y taller automático. Veamos entonces esto por partes, pero desde una hipótesis central. Antes que nada es necesario notar que aquí no se trata de una delimitación tecnológica cualquiera, sino de una revolución en el empleo de los instrumentos de trabajo que ya prefigura el modo de producción, Produktionsweise, y, al mismo tiempo, también las relaciones de producción. Por consiguiente, se pone en cuestión de manera particular la revolución que caracteriza el modo de producción capitalista, 1915, 3 a 7, 111. Al redactar estas líneas, Marx piensa en el pasaje del instrumento a la máquina. Es decir, la revolución tecnológica y científica consecuente tiene relación directa con una revolución en el nivel del modo de producción, 2144, 2, 2055, 40, 2058, 2 SS. En efecto, en el taller artesanal es donde la producción artesanal, Handwerksbetrieb, 2015, 30, se basa en la pericia del maestro, como en las corporaciones medievales urbanas. Una mirada a la historia permitirá descubrir que las corporaciones y los talleres sufrieron continuas derrotas en la lucha contra el poder monárquico y feudal, rebelándose continuamente y siempre con renovadas fuerzas. Solo cuando la base material, la base tecnológica de la organización de los talleres dejó de ser dominante, cuando perdió por esta razón su carácter revolucionario y progresista, cuando dejó de corresponder a los tiempos, entró en contradicción en parte con la manufactura. Y en parte, posteriormente, con la gran industria, 1975, 9 a 19, 152. Esquema 26. Pasaje dialéctico del taller artesanal a la manufactura e industria. La manufactura, por su parte, es una fase de transición. En la manufactura, considerada en su totalidad, cada obrero constituye la parte viva de la máquina colectiva, o sea del taller, que a su vez es un mecanismo hecho con hombres, 2022, 10 a 12, 170. En la manufactura los trabajos se distribuyen en conformidad a la escala jerárquica de las capacidades y de las fuerzas, 2020, 24 a 25, 168. La manufactura se origina en la artesanía, por concentración en una propiedad única de muchos artesanos y de sus instrumentos de trabajo para producir una misma mercancía, 1965, 34 a 36, 149. La diferencia formal entre el artesanado, el taller de maestros y aprendices, y la manufactura capitalista es que esta última produce plusvalor. Pero, materialmente, no hay diferencia en cuanto a los instrumentos o medios de producción, aunque la cooperación simple reorganiza la producción para aumentar la obtención de plusvalor con respecto al tiempo necesario. Pero a Marx lo que le interesa en estos cuadernos es estudiar el pasaje de la manufactura al taller mecánico, a la industria propiamente capitalista. En este caso, la diferencia no es formal, ambas obtienen plusvalor, sino que se sitúa en el plano material, un nuevo método, dice frecuentemente Marx, de producción tecnológica. En la manufactura se usan instrumentos, en la fábrica o taller mecánico se usa la máquina, 1913, 5 SS, división del trabajo y taller mecánico. Instrumento y máquina, escribe Marx como título del tema. La revolución tecnológica, o la basis, material,
que permite llegar a la plena constitución del modo de producción capitalista es el pasaje dialéctico del instrumento a la máquina. Este es el descubrimiento materialista que Marx se alegra de haber realizado en enero de 1863. En efecto, tecnológicamente, Marx se pregunta: ¿en qué se diferencia la máquina del instrumento? Apenas el instrumento es puesto en movimiento por un mecanismo, de instrumento del obrero, de instrumento cuyo rendimiento está condicionado por la habilidad del obrero y que exige el trabajo como intermediario en el proceso de elaboración, se transforma en instrumento del mecanismo y la máquina sustituye al obrero. 1950, 2228, 147. Para poder llegar a este descubrimiento, Marx relee minuciosamente y copia con profusión en el cuaderno 20 citas de su cuaderno tecnológico histórico de 1851-286. Sin embargo, en 1851 no se había considerado la importancia revolucionaria de este tópico para el modo de producción capitalista. Marx insiste en que el pasaje dialéctico del instrumento a la máquina no consiste en el motor, por muy potente que éste sea y aunque reemplace fuerza humana, sino en el poder realizar los movimientos transformativos humanos en el proceso del trabajo, es decir, poder manejar los instrumentos mismos sin intervención humana. El movimiento, la maniobra, el manejo del instrumento mecánica y no humanamente es la esencia material de la revolución del modo de producción. Mediante esta revolución, el modo de producción material, del producto y su valor de uso, y formalmente, porque produce plusvalor mediante el trabajo asalariado, en esencia capitalista por vez primera, se suma ahora realmente al trabajo vivo. En la manufactura, al no haber cambiado esencialmente el nivel material, el obrero era subsumido formalmente emoticono cara triste 287, ahora, al haber cambiado la estructura material, es subsumido realmente. Cambia así la relación social de producción misma. Marx muestra que el carácter social, aislado, 288, que el trabajo capitalista siempre tiene es ahora aumentado, asegurado y firmemente establecido en la relación obrero-máquina, rostro material o férreo de la relación social, trabajo-capital. Es precisamente característico de la producción capitalista el hecho de que, también los caracteres sociales, Gesellschaftlichen, del trabajo que aumentan su fuerza productiva intervienen como fuerzas ajenas, frente al trabajo mismo, como condiciones ajenas al mismo, como propiedades y condiciones no pertinentes al trabajo, desde el momento en que el obrero se contrapone al capital siempre como obrero aislado, Vereinzelter, es decir que está fuera de la relación social que lo une con los demás obreros, 2013, 20 a 26, 160. Es decir, en la fábrica la máquina consuma la constitución del trabajo, anticomunitario, el aislamiento del obrero como un solitario, aislado. Consuma, el fetichismo, 2145, 11, del capital en la máquina, que como cosa enfrenta al obrero, en lugar de la persona del capitalista. En el taller mecánico, considerado también en su desarrollo en sistema de máquinas, el hombre es el objeto vivo del cuerpo colectivo y de la máquina automática, que existen fuera de él. Pero la máquina colectiva está constituida por máquinas que forman sus partes. Los hombres son simplemente el accesorio vivo, el apéndice consciente, Begusten, de la máquina inconsciente pero que opera de manera uniforme, 2022, 12 a 18. 170 a 171. 289. Marx critica entonces la pasividad a la que está sujeto el obrero, la aniquilación de la destreza subjetiva del especialista, el aburrimiento fatal que la máquina le impone. Es la dominación definitiva, real, del trabajo pasado, objetivado, la máquina como capital, sobre él, trabajo vivo, de la muerte,
sobre la vida. Ahora se entiende por qué escribió a Engels la carta del 28 de enero de 1863. Al releer el cuaderno tecnológico histórico, 1851, llegué a la conclusión de que los inventos de la pólvora, la brújula y la imprenta son condiciones previas para el desarrollo burgués, es decir, desde el periodo en el que las artesanías, desde el siglo XVI al XVIII, se desarrollaron hasta convertirse en manufacturas y llegar a la auténtica gran industria. Esta tuvo dos bases materiales con las que se formó en el interior de las manufacturas y como trabajo preparatorio para la constitución de la industria mecánica, y fueron el reloj y el molino. En un principio como molino de cereales y después como molino hidráulico, ambos transmitidos desde la antigüedad. El reloj fue el primer autómata aplicado al uso práctico y fundamento de la teoría del desarrollo de la producción de un movimiento constante. Por otra parte, en el molino, desde que se descubrió el molino hidráulico, se conocieron las diferentes partes esenciales de la máquina como si fuera un organismo. 290. 13.2. Relación de los tipos de plusvalor, subsunción formal y real. Trabajo productivo y fetichismo, 2090, 22 a 2207, 22. Desde el fin del cuaderno 20 hasta la primera página del cuaderno 22, Marx parece encontrarse entrecruzado por dos corrientes, la del antiguo plan, la acumulación era el punto 4, y la del nuevo, de enero de 1863, como hemos visto en el parágrafo 12.5, esquema 25. En estas páginas analiza 5 cuestiones. En primer lugar, punto H, la relación entre el plusvalor relativo y absoluto, 2090, 21 SS, a la que dedicó solo una página y que había estudiado mejor antes de nuestro parágrafo 5.1. En segundo lugar, el tema de la relación del salario con el plusvalor, 2092, 26 SS, adviértase que en los planes, escribió Marx, trabajo asalariado, Lohnarbeit, mientras que aquí, sorpresivamente, escribe sobre el salario, Arbeitslohn, tópico que ha pasado inadvertido hasta ahora y que indica el primer tratamiento de la cuestión del salario en este lugar sistemático. Va seguido de importantes distinciones sobre el valor de la capacidad de trabajo y el precio del trabajo, 2098, 21. SS. En tercer lugar, punto. Y ataca la cuestión ya vista pero ahora profundizada de la subsunción formal y real del trabajo bajo el capital, 2126, 26 SS. En cuarto lugar, punto K, y siguiendo paso a paso el plan de enero de 1863, estudia el tema de la productividad del capital, trabajo productivo e improductivo, 2159, 25 SS, 291, y debemos advertir que, extrañamente, había dejado 2 lugares para tratar la cuestión en el plan, aquí como punto 9. En quinto lugar, un apéndice con muchos extractos, 2184, 26 SS, que se refieren a los temas tratados. En el primer punto, Marx insiste en que la presencia del plusvalor relativo, gracias a la maquinaria especialmente, no solo no elimina sino que también aumenta el plusvalor absoluto. La jornada de trabajo puede aumentar absolutamente y además relativamente por la mayor productividad. Pero, al mismo tiempo, y así se descubre el lugar de esta categoría en el desarrollo del concepto de capital o su lugar sistemático, desciende el valor de la capacidad de trabajo, es decir, el salario medio. Durchschnittsarbeitslohn, 2092, 26 a 27, y pasamos sin más al segundo punto. Al reducirse el tiempo necesario y también el valor de los alimentos por la tecnificación, se obtiene más plusvalor y el valor de la capacidad de trabajo desciende. Es decir, el descenso del valor del producto, que, como decimos,
baja el costo de la reproducción de dicha capacidad de trabajo, 2093, 1 a 14, hace bajar la media del salario. Este salario, contra lo que muchos pensaban, no tiene una magnitud constante grosse, 2093, 25, que disminuye o aumenta como cualquier otra mercancía. En cambio, es constante otro nivel de realidad. Marx clarifica. Hasta ahora nunca hemos hablado de valor del trabajo, sino solo de valor de la capacidad de trabajo, por lo que sería una contradicción hablar del intercambio de más trabajo por menos trabajo, el trabajo como proceso, in actu, en acto, es la sustancia y medida del valor, no valor. Este valor es solo trabajo objetivado, 2099, 21 a 32. Es una de las expresiones más claras y hasta nuevas por su precisión filosófica. El concepto de sustancia aquí es estrictamente hegeliano, como cosa real productora de una consecuencia real, el efecto, en este caso el valor. Personalmente, pienso que Marx tuvo para sí como su mayor descubrimiento la constitución de la categoría de plusvalor o la distinción de trabajo abstracto y concreto, pero ambos descubrimientos dependen de este, que afirmo fue el más importante de todos, y del que Marx mismo no tenía conciencia la diferencia entre trabajo vivo, sustancia del valor sin valor, y el trabajo objetivado valioso. Pero que el trabajo vivo no tenga valor no significa que la capacidad de trabajo, que se reproduce mediante el consumo de mercancías, comida, vestido, casa, etc., tampoco lo tenga. En efecto, la capacidad de trabajo tiene valor variable, y por ello el valor de la capacidad de trabajo tiene un precio, metafóricamente el precio del trabajo, Preis der Arbeit. 2098, 21. SS. Sabemos que el precio es, primeramente, la expresión del valor en dinero, 2100, 16. De allí que el salario sea el precio del valor de la capacidad de trabajo en sentido estricto, y por extensión e impropiamente el precio del trabajo. En realidad el trabajo no puede tener precio porque no tiene valor. Si a esto le agregamos nuevos momentos referenciales, plusvalor, capital variable, plus trabajo y tiempo necesario, 2107, 26 SS, tenemos ya los fundamentos de una teoría marxista del salario, que aquí, como en el capital, nunca fue desarrollada como parte autónoma, sino que fue tratada, como la renta, el crédito, etc., en tanto fuera necesaria para clarificar el concepto de capital, en general, en abstracto, en su esencia. Después del intermezzo histórico, veamos el tercer punto. La cuestión de la subsunción la hemos tratado hasta ahora al menos en dos ocasiones, parágrafos 5.2 a 5.4 y 13.1, y siempre en relación con la revolución tecnológica en el proceso de producción. El primer intercambio formal, formelle, entre el dinero y el trabajo o capital y trabajo, 292, es sólo la posibilidad de apropiación de trabajo vivo ajeno por medio de trabajo objetivado. Mientras que, el proceso de apropiación real, Wirkliche, acontece en el proceso de producción real, 2190, 37 a 40. En esta apropiación real, materialmente existente en el proceso concreto de producción, en la manufactura o fábrica, acontece la subsunción formal, que nada tiene que ver con el intercambio formal del texto citado, o real. Este aspecto ha sido ya analizado aquí, y el mismo Marx resume las posiciones alcanzadas. Por ello solo citaremos un texto central. La subsunción real del trabajo bajo el capital se desarrolla en todas aquellas formas que producen plusvalor relativo, a diferencia de la absoluta, 2142, 5 a 7, punto, 293. Estando clara la diferencia de la subsunción formal en la manufactura y en el modo de obtener plusvalor absoluto, recordaremos solo algo sobre la subsunción real.
En la subsunción real del trabajo bajo el capital se atraviesan todas las posibilidades que hemos desarrollado del proceso técnico, proceso de trabajo, y al mismo tiempo de este proceso en relación con el trabajador y su propia producción y con el capital, es decir, el desarrollo en la fuerza productiva del trabajo, en el que se desplegarán las fuerzas productivas del trabajo social y, en primer lugar, gracias a la aplicación de las fuerzas naturales en masa, de la ciencia y de la máquina, que hace posible la producción inmediata. No se modifica aquí solo, entonces, la relación formal, subsunción formal, sino el proceso de trabajo mismo. Por una parte, el modo de producción capitalista, que ahora se manifiesta como un modo de producción sui generis, crea una figura, gestalt, modificada de la producción material, materiellen. Por otra parte, conforma esa modificación de la figura material, la base del desarrollo de las relaciones del capital, cuya figura adecuada surge por ello solamente a partir de un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, 2142, 21 a 34. Como hemos dicho más arriba, este es el núcleo central del materialismo de Marx, materialismo científico, si se entiende lo que era ciencia para Marx, véase el capítulo 14. En realidad, esto es continuación inmediata de lo tratado en el parágrafo 13.1, la revolución tecnológica de la máquina en la fábrica permite un cambio de relación social entre capital-trabajo. Hay una excelente descripción del nivel artesanal y manufacturero, 2131, 16 SS, donde se muestra la pérdida de la autonomía del sujeto productor cuando es constituido como un accesorio de la máquina. Y esto es, justamente, lo que estudia en cuanto al trabajo productivo e improductivo. El trabajo vivo se incorpora al capital como actividad perteneciente a este, tan pronto como comienza el proceso productivo. Todas las fuerzas productivas del trabajo social se representan como fuerzas productivas del capital, ni más ni menos como la forma social universal del trabajo en el dinero se manifiesta como una propiedad de una cosa. De este modo, la fuerza productiva del trabajo social y las formas específicas que adopta se representan ahora como fuerzas productivas y formas del capital, del trabajo objetivado, de las condiciones cósicas del trabajo, que, como figura autonomizada del trabajo vivo, se enfrentan al trabajo vivo personificadas en el capitalista. Volvemos a encontrar aquí la inversión de la relación que, al estudiar la esencia del dinero, hemos indicado como el fetichismo de la mercancía, 2160, 21 a 32 y 362. El trabajador ha dejado de ser sujeto y es solo un momento del capital. El fetichismo, en última instancia, consiste en que para el mismo trabajador su propio trabajo es del capital. La separación de la propiedad y del trabajo. La propiedad alienada del capital sobre el trabajo solo se configura por la negación en sí de su propiedad como la particularidad autonomizada de lo no propio, es decir, del asociado, del individuo social. De aquí parte el fetichismo, que es el producto privado del productor, representado como completamente falseado y contradictorio, 2145, 2 a 14. El mismo trabajo productivo se interpreta como producido, dependiente. 13.3. Acumulación o retroconversión del plusvalor en capital, 2039, 31 a 2090, 20, 2214, 32 a 2288, 20 y 2372, 30 a 2379, 8. Hablar del retorno, de la reflexión, para expresarnos como Hegel, o de la retroconversión, Rückverwandlung, no del dinero, lo que sería objeto del capítulo 3, o tomo 3 del Capital, 294, sino del plusvalor que se vierte en el cauce del capital, es como tratar inversamente, y por ello Marx analiza ciertos temas de la misma manera. El tema de la transformación del dinero en capital al comienzo de todo el discurso, nuestro capítulo 3.
Por otra parte, paradójicamente, Marx estudia las cuestiones en un orden inverso, como en el Capital. La acumulación primitiva al final, 2280, 24 ss. Y 2372, 30 ss. El problema esencial de la acumulación en segundo lugar, 2214, 32 ss. Y, en primer lugar, y debió ser el último, pero se explica su orden porque estaba hablando sobre el plusvalor relativo y la maquinaria, la acumulación como reproducción y muy especialmente como reproducción ampliada del capital constante o la maquinaria. 2039, 31 ss. Por nuestra parte comentaremos las tres partes en su orden lógico. Unas pocas páginas finales sobre la acumulación primitiva. 2372, 30 a 2379, 8, 295, sirven para recordar que suponemos el modo de producción capitalista como dado, como presupuesta la relación social, la relación de producción entre el capital y el trabajo como trabajo asalariado. Y esos presupuestos se reproducen continuamente. Sin embargo, históricamente, el desarrollo del capital no comienza con la creación del mundo, no desde el huevo originario. Se inicia como dominante mundial y como abarcando toda la formación económica de la sociedad, de hecho, primeramente en los siglos XVI y XVII. Es su edad infantil. De hecho, por otra parte, el modo de producción capitalista está plenamente constituido con la gran industria, por lo que debe fecharse, en su totalidad, posteriormente a la tercera parte del siglo XVIII, 2375, 15 a 22. Es evidente que el surgimiento del primer dinero, como tesoro, no pudo ser fruto del modo de producción capitalista, pero tampoco era, como pensaba Proudhon, un surgimiento preeconómico o fuera del ámbito económico. Außerokonomische, 2374, 28 a 40, sino, simplemente, preburgués, como en el caso de la propiedad privada de la tierra. En segundo lugar, y comentando ahora la cuestión central de la retroconversión del plusvalor en capital, 2214, 32 ss, Marx escribe: el resultado del proceso de producción capitalista, la absorción del trabajo no pagado o plustrabajo por el capital en dicho proceso, primeramente, consiste en que el producto contiene más valor, al final, que el capital contenía al comenzar el proceso, 2214, 34 a 37. Pero la pregunta queda en vilo. ¿Cómo se convierte el plusvalor en capital? El plusvalor no se distingue de ninguna manera en su consideración material, stofflich, del capital originario. Él está en el mismo producto, 2216, 17 a 21. La diferencia no es material sino, formal, formelle, 2216, 18. En el segundo caso contiene, por una parte, trabajo pagado, objetivado y vivo, por otra trabajo no pagado, 2216, 24 a 26. Una parte del valor del producto corresponde a los medios de trabajo y otra a la capacidad de trabajo, 2219, 1 a 2. De todas maneras, la acumulación tiene un sujeto exclusivo. El plusvalor, acumulado, es así lo obtenido por el solo capitalista como apropiación de trabajo ajeno no pagado. Ahora en este segundo proceso, el primero se efectúa al comienzo, 296, el mismo capital se manifiesta como dinero que se convierte en nuevo capital, como trabajo objetivado ajeno y no pagado, que sirve como mediación para apropiarse de más plustrabajo, 2218, 10 a 14. Entonces, la diferencia de la acumulación originaria con la acumulación capitalista, propiamente dicha, consiste en que la segunda se apropia de trabajo ajeno no pagado, unbezahltefremde Arbeit. Esta conversión del plusvalor en capital se denomina la acumulación del capital,
2220, 31 a 32. En tanto que, formalmente, en su esencia abstracta, el plusvalor deviene capital, la cuestión debe ser tratada aquí, primer capítulo, o tomo primero del futuro el capital, en tanto que el plusvalor aparece como ganancia, y por ello es dinero realizado, deberá tratarse más adelante, en el capítulo siguiente, 2216, 18. Marx debe volver entonces, por la lógica del discurso dialéctico, al enfrentamiento radical, cara a cara, 297, del capital-trabajo, del capitalista-trabajador, pero no ya en el momento en que el trabajador vendió su subjetividad creadora de valor, anterior al contrato o a la subsunción, punto, 298, ahora la alienación no es de su subjetividad como trabajo, sino de su producto, como el producto que es objetivación de su vida, del trabajo vivo, plus valor, plus producto. Alienación no subjetiva, subsunción, sino objetiva, acumulación de su ser, su vida, alienación. Este proceso de realización es al mismo tiempo el proceso de desarrollo del trabajo. El trabajo, se pone a sí mismo objetivamente en el producto, pero pone su objetividad, como su propio no ser, Nicht-Sein, o como el ser de su no ser, Das-Sein y des Nicht-Seins el del capital. Él retorna sobre sí como pura posibilidad de constituir valor o valorización, porque la totalidad de la riqueza real, el mundo de los valores reales, y por ello las condiciones reales de su propia realización, la enfrentan contradictoriamente como existencias autónomas. Ellas eran, en el seno del trabajo vivo, silenciosas, 299, posibilidades que en el transcurso del proceso de producción existirán como realidades exteriores, pero como sus realidades alienadas, ajenas, fremde, que constituyen la riqueza como contradicción suya, 2239, 20 a 29. Como puede observarse, Marx expresa aquí, con mayor precisión y con vuelo filosófico explícito, temas juveniles de los manuscritos del 44, pero entonces eran intuiciones, ahora son desarrollo del concepto a través de categorías científicas, dialécticas. Todo se origina en la absoluta separación entre la propiedad y el trabajo, 2238, 15 a 16, y por ello la autonomía del ser para sí del valor, für sich sein des Werts, en la forma de dinero, o valor, o materialmente en la forma de capital productivo, y por ello su entidad, Dasein, como capital, enfrenta contradictoriamente a la capacidad de trabajo viviente con la ajenidad, Fremdheit, de las condiciones del trabajo. Esa separación absoluta entre la propiedad y el trabajo, entre el valor y la actividad creadora de valor, y por ello la ajenidad del contenido del trabajo contra el trabajo mismo, esa escisión se manifiesta ahora como producto del trabajo mismo, como objetivación de sus propios momentos, 2238, 3 a 19. El Marx filósofo muestra toda su genialidad en expresiones que le agrada repetir continuamente. Las condiciones objetivas del trabajo vivo se manifiestan como valores separadamente autónomos, contradictorios con la capacidad de trabajo viviente como entidad, Dasein, subjetiva. Lo que se reproduce y lo que se produce de nuevo, no es solo la entidad, Dasein, de dichas condiciones objetivas del trabajo vivo, sino la entidad alienada, Fremddasein, del trabajador, su entidad como autónoma, es decir, valor de un sujeto ajeno que enfrenta esa capacidad de trabajo viviente. Las condiciones objetivas del trabajo mantienen una existencia subjetiva antepuesta a la capacidad del trabajo viviente. El material que ella trabajó es material ajeno. Su trabajo se le manifiesta como un accesorio. El trabajo vivo se manifiesta a sí mismo como alienado, fremd, contrapuesto a la capacidad de trabajo viviente, cuyo trabajo él es, y del cual él es su propia vida exteriorizada, Lebensausserung, 2284, 5 a 38, punto, 300. Considerada
Entonces la acumulación ontológicamente como el momento de la negación del hombre trabajador es su real aniquilación, su objetiva alienación. Él es alienado, wird entäusert, en el hecho que se le manifiesta como propiedad ajena, como contradicción del trabajador ante el producto autonomizado de su propio trabajo, su trabajo pasado como persona. 2250, 6 a 8 La persona del capitalista como sujeto de apropiación del plusvalor, sujeto de acumulación. O, de otra manera, se invierte dialécticamente el derecho a la propiedad por parte del capital con el derecho sobre productos ajenos o en el derecho de propiedad sobre el trabajo ajeno y, por parte del trabajador, en el deber de tener como propiedad ajena a su propio trabajo y a su producto. 2267, 28 a 32. En tercer lugar, hablaremos ahora del primer tratamiento del tema de la acumulación, 2039, 31 SS, ya que esta es retorno a la reflexión del plusvalor en capital, como pluscapital aumentado, al mismo tiempo, material, no formalmente, es proceso de reproducción. Entre otros temas, Marx trata aquí la reproducción creciente, en aumento, del capital constante, es decir, como aumento de las fuerzas productivas, 2043, 25, o como disminución del tiempo necesario, 2047, 26, o desvalorización de la capacidad de trabajo, 2043, 26, y todo gracias a la aplicación de maquinaria, 2055, 37. Esta revolución en el modo de producción había sido analizada ya en los Grundrisse, 301, ahora la contradicción capital-trabajo llega a un momento culminante. La oposición del capital y el trabajo asalariado se desarrolla aquí como contradicción plena en la que el capital se manifiesta no solo para desvalorizar a la capacidad de trabajo viviente, sino para constituirla como superflua. El trabajo necesario deviene aquí directamente como superfluo, sobrepoblación, 2056, 23 a 28. El trabajo vivo es puesto como un sujeto de más, surplus subject, 2057, 34. A medida que el plusvalor se acumula por retroconversión en capital, como reproducción ampliada, el capital constante crece proporcionalmente con respecto al capital variable, al subir la composición orgánica. Los precios de las mercancías, 2048, 38, tienden a bajar, debido a la disminución de su valor. Las máquinas se enfrentan como hombres de hierro, 2058, 12, al trabajo vivo, es la dominación del trabajo pasado sobre el trabajo vivo, 2059, 14. La verdad social del capital es la relación entre el capitalista y el obrero. Mientras que la verdad tecnológica, Technologische Wahrheit, 2059, 16, es la expresión del enfrentamiento más violento, la subsunción real del trabajador en el capital por mediación de la máquina, la tecnología, las ciencias. En efecto, Marx se extiende aquí sobre el tema de la explotación de la ciencia, del progreso teórico de la humanidad. El capital no crea la ciencia, se la apropia en el proceso de producción, 2060, 34 a 37. Marx despliega las bases teóricas de la llamada revolución científica y tecnológica. En primer lugar, el modo de producción capitalista constituye a las ciencias naturales como utilizables en el proceso productivo inmediato. Posteriormente, alienta el desarrollo de la producción de mediaciones para la fundamentación teórica de la naturaleza, 2060, 25 a 28. Aquí trabaja textos que después utilizará en El Capital, como la cita del Time del 24 de marzo de 1863, 2079, 37 SS. 302. 13.4. Lecturas crítico-históricas desde Petty, 2184, 26 a 2214, 31, 2288, 21 a 2372, 29,
2379, 9 a 2384, 13. Durante mayo de 1863 Marx trabajó en su cuaderno 22, que cronológicamente comienza con las consideraciones históricas de nuestro amigo Petty, 2207, 25. En la tapa del cuaderno 23, folio 1407, en Mega 2302, 32, escribe, junio 63, poco después usa el time de 12 de julio, 2360, 34. Avanzado el verano londinense, después de haber realizado un trabajo que ya le ocupaba 2 años, Marx apresura el paso y saca rápidos resúmenes, fichas de trabajo, sobre diversos temas relacionados con los asuntos estudiados. Su plan, parece, era leer 65 autores, 1892, 5 a 1893, 24. Sin embargo, considera muchos más. Resulta imposible seguir aquí el camino de Marx uno por uno. Efectuaremos solo algunas referencias generales, con la esperanza de que el lector pueda consultar la lista completa en alguna futura traducción castellana. Cabe destacarse, por otra parte, que Marx está frecuentemente copiando de su Citatenheft, o de sus cuadernos A.H., Excerptuefte, 303, o aún de otros, como cuando dice, cuaderno grueso, página 98, 2266, 20. De William Carey, de quien se había ocupado en la contribución, 304, estudia ahora su obra A Treatise of Taxes and Contributions, Londres, 1667. Para Marx, expone la teoría de la población mejor que Moulses, 2207, 26 ss, y también su posición en la cuestión de la renta diferencial es más completa que la de Smith, 2209, 33 a 2213, 3. Petty se pregunta primeramente, ¿qué es el valor? 2209, 6, y responde que es el precio natural de todo producto o mercancía producido en un cierto tiempo. Tiene entonces el mismo valor lo que fue producido en igual tiempo, same time, 2209, 9. De esta manera, el valor del trabajo se mide por los medios de subsistencia necesarios, 2209, 21 a 22. Páginas más abajo, en el cuaderno 22, vuelve al mismo tema, 2288, 22 ss, y compara a Petty con Dudley North, 1641 a 1691, del que estudia Discourses upon Trade, Londres, 1691, y con John Locke, en este caso se refiere a su obra Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest 1691, Londres, 1851. North acierta más que Locke en la cuestión de la naturaleza del interés. Petty en cambio acierta en muchas otras cuestiones, tal como la de colocar al trabajo como fuente del valor, 2291, 29, y, además, el valor como la forma del trabajo social. Analiza todavía 2 obras más de Petty, An Essay Concerning the Multiplication of Mankind, 1682, ya comentada en la contribución, y Political Anatomy of Ireland, Londres, 1691. Y comienza, acto seguido, una interminable lista de autores de los que va sacando algunos elementos, en vista de consideraciones parciales, sobre la renta, 2294, 4 ss. Plusvalor en referencia al capital constante y variable, 2296, 15 ss. Valor del trabajo, y Bidem, 26 ss, etc. Queremos solo recordar aquí que en un cierto momento, criticando a Nicholas Bourbon, 1640 a 1698, Marx escribe, el valor no es absoluto. Inherente, 2350, 40, contra lo que escribía el autor de que, uno está obligado a mirar al valor como una cualidad absoluta, que es inherente a la cosa, independiente de los juicios que hagamos. Y Bidem, 40 a 41.
En otro momento se habla de una ideología capitalista, 2369, 20, expresión no frecuente en Marx, o de la fecundidad gratis de la tierra, la esencia de las colonias, 2370, 27 a 28. Para terminar, queremos indicar que los manuscritos se cierran con unas páginas de matemáticas en torno al tema del interés, 2379, 9 a 2384, 13. Esto hace pensar en los manuscritos matemáticos de Marx, 305, y en las dificultades que tenía en este aspecto, 306. Continúa Marx el cuaderno 23 de los manuscritos del 6163 en julio de 1863. El 15 de agosto escribía a Engels: mi trabajo, el manuscrito para la imprenta, avanza en este aspecto bastante bien. La cosa va tomando, en los últimos retoques, a mí me parece, una forma tolerablemente popular. En todo caso, deviene en un 100% más inteligible que la anterior la contribución, punto, 307. La verdad es que Marx quería tranquilizar a su amigo de Manchester, porque en realidad en agosto de ese año Marx no había escrito, y no escribiría por 2 años más, ninguna página definitiva para la imprenta, y mucho menos en estilo popular, comprensible. Marx sabía que a Engels le importaba el impacto político de la obra. A Marx, en cambio, le interesaba primeramente el impacto científico y, como hemos visto, el nivel popular debía ser cumplido posteriormente, quizá por otras plumas y personas, pero era ya lo más fácil, aunque no tanto como piensan a veces los científicos. De todas maneras, Marx había avanzado mucho en sus investigaciones, lo que no le priva de exclamar: y, así deviene el capital una muy misteriosa esencia, Mysteriose Wesen, 2163, 11. Y refiriéndose a la cuestión del fetichismo, dentro del cual se encubría más y más el capital, escribió: esa relación, en su simplicidad, es una inversión, personificación de una cosa y cosificación de una persona. La relación deviene más compleja y en apariencia más misteriosa, 2161, 14 a 22. En realidad, había terminado el segundo esbozo de la futura obra, pero quedaban demasiadas dudas. Era necesario todavía un tercer esbozo, los manuscritos del 63 al 65, hacia el capital de 1867, que esperamos sea objeto, por nuestra parte, de otros comentarios futuros.